Ya estamos grabando. Buenos días. Presentando el trabajo final del curso de epidemiología sobre hepatitis C, nos encontramos Juan Ricardo Vázquez, Valerín Vallejo, Juliana Rúa y Santiago González. Bueno, ¿qué es la hepatitis C? La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que es causada por el virus llamado de igual nombre, hepatitis C. La infección afecta principalmente al hígado, provocando a largo plazo una cirrosis hepática y aumentando las posibilidades de desarrollar un carcinoma hepatocelular primario. Se han descrito dos fases de esta enfermedad. La primera es una infección aguda asintomática y la segunda es una infección crónica, que es cuando aumenta la probabilidad de desarrollar la cirrosis. En cuanto a los signos y síntomas, al iniciar es asintomática, pero a medida que la enfermedad va avanzando, hay síntomas que no son propios de esta enfermedad, los cuales incluyen malestar general, fatiga, náuseas, vómitos, dolor abdominal e ictericia. La enfermedad es contraída por contacto con sangre contaminada con el virus, por ejemplo, mal manejo de algún instrumental médico, el uso de drogas intravenosas, tatuajes en lugares no seguros, transfusiones sanguíneas, y se describe que la transmisión sexual se presenta en pocos casos y es casi exclusiva de relaciones homosexuales masculinas por el contacto con la mucosa anal. El periodo de incubación es entre 14 y 180 días y en promedio de 45 días. Para los métodos diagnósticos están las pruebas para hallar anticuerpos contra el virus. Tenemos la cuantificación del ARN viral, la función hepática como transaminasas, pero estas serán abordadas más adelante. Bueno, en la incidencia a nivel mundial, la hepatitis C cuenta con, dicen que cada año un 1% de la población mundial está contagiada por hepatitis C. En Colombia, la incidencia ha aumentado entre los años 2015 y 2018, pasando de una tasa de incidencia de 0,48, es decir, 225 personas, a 1,77, 856 personas por 100.000 habitantes. En los departamentos que mayor tasa de incidencia se presenta ha sido el Quindío. En el 2019 se reportó una tasa de incidencia de 1,7, con mayor aumento de contagio en el departamento de Guaviare. En 2020 se registraron ya 166 casos, lo correspondiente a una tasa del 0,3%, lo que ha demostrado una disminución significativa a los años anteriores. Con respecto a la mortalidad, en Colombia se registraron en el 2019 609 muertes a causa de la hepatitis de origen viral, y de estas, el 71,2% correspondieron a las hepatitis B y las hepatitis C. Los departamentos con mayor tasa de mortalidad han sido el Amazonas, Paues y Guainía, y esto se debe a la poca información que se tiene con respecto a las medidas para disminuir este foco de transmisión. Con respecto a la letalidad, en Colombia no existen estudios específicos que digan cuál es el porcentaje de las tasas de letalidad. Sin embargo, estos se pueden registrar hallando el número de casos muertos por el total de contagiados. Con respecto a Colombia comparado con otros países, en América Latina se tiene que el país con mayor tasa de contagios después de Brasil ha sido México. Con aproximadamente 1,6 millones de personas afectadas por el virus de la hepatitis C. En las tasas de prevalencia, de incidencia, se tiene que la mayor ha resultado en el año 2018,
con un 1,77% de personas contagiadas por el virus de la hepatitis C. Actualmente, el Gobierno de México ha desarrollado múltiples estrategias en salud pública para poder disminuir esta tasa de contagios y así evitar la gran tasa de mortalidades que se presentan año tras año, ya que se estima que para el 2030 la prevalencia virímica de esta enfermedad podría subir en un 45%, según estudios epidemiológicos del Gobierno de México. Con respecto a las mortalidades, es de gran preocupancia, ya que la mayoría de personas que han sido contagiadas por este virus tienden a desarrollar a fases finales carcinoma hepatocelular. Y en el año 2013, México ocupó el cuarto lugar de los países en el mundo con mayor tasa de mortalidad del mundo, superada solamente por Ucrania en un 13,09%. Bueno, en cuanto al protocolo de notificación en Colombia, para la infección con el virus de la hepatitis C, solo se van a hablar de casos cuando estos están confirmados por el laboratorio. Entonces se tienen en cuenta todos los pacientes que presenten una prueba positiva para anticuerpos verificadas por dos pruebas principalmente, la prueba de inmunoensayo recombinante o la detección molecular del virus en la sangre. Se puede correlacionar también con la historia clínica presente en el paciente y una elevación de las aminotransferasas hasta más de 2,5 veces del valor normal. Aquí se muestra un algoritmo que nos indica qué es lo que debemos hacer o cómo debemos actuar cuando tenemos una sospecha de infección por el virus. Entonces, primero se realiza una prueba para hallar anticuerpos con el virus, puede ser con una prueba de ELISA, y cuando esta no es reactiva, nos hacemos pues varias preguntas, entre ellas si el paciente tiene alguna hemodiálisis o alguna inmunodeficiencia. Si esto es negativo, se descarta el diagnóstico y sale del caso, pero si es positivo, sigue el proceso con la prueba de cuantificación del ARN viral, que sería la PCR. Y si esta es positiva, pues se confirma el diagnóstico. Si es negativa, se descarta, sale del caso y en caso de que tengamos todavía la sospecha, pues se remite a un especialista. Los casos confirmados por el laboratorio en cuanto a hepatitis B y C y de coinfección B y D deben notificarse semanalmente al CIVIGILA. Bueno, con respecto a la validez y seguridad de las pruebas diagnósticas, nos basamos en una investigación que se hizo multilaboratorio, alrededor de 3 laboratorios, que comparaban 13 pruebas de diagnóstico rápido para el virus de la hepatitis C en pacientes con o sin infección eh, con el VIH. Entonces, para esta parte de validez y seguridad de las pruebas, seleccionamos una de ellas que es de Laboratorio Sabot, que es esta, es de Bioline HCV. Entonces, tomando la información de la investigación que ellos llevaron a cabo, habían 648 pacientes enfermos confirmados y 852 sanos. Y los resultados que se obtuvieron de esta prueba de diagnóstico rápido en general pues fueron muy buenos. Vemos que tiene una sensibilidad del 95%, o sea que el 5% restante es la capacidad de marcar falsos negativos. La especificidad es mucho mayor que la sensibilidad, es decir, que eh, tiene una probabilidad de 1% o de menos de 1% de marcar falsos positivos. Y bueno, entonces acá está el valor predictivo positivo, que es que tenga un resultado positivo estando realmente enfermo en el 99% de los casos. El valor predictivo negativo, que sería lo opuesto, tener un resultado negativo estando sano. Entonces eso saldría pues del caso clínicos. La razón de verosimilitud positiva y la razón de verosimilitud negativa las vamos a ver aquí
en esta siguiente diapositiva en la probabilidad post-test. Esto lo que hicimos fue aplicar las razones de verosimilitud en el nomograma de Fagan y con una incidencia aproximada del 2%. La incidencia aquí en Colombia de la hepatitis C, como mencionaron anteriormente, es un poquito menor al 2%, pero se hizo la aproximación a 2 para hallar las probabilidades post-test. Entonces, la probabilidad post-prueba de estar enfermo teniendo un resultado positivo es de un 80%, mientras que la probabilidad post-prueba de estar enfermo teniendo un resultado negativo es menos de 0.1%, perdón. Entonces, en general, es una prueba muy buena. De hecho, ya está, esta se puede conseguir en el mercado. De las 13 pruebas que usaron en esta investigación, esta es una de las cuales ya están en el mercado. Hay otras que todavía están desarrollando. Por eso fue que la medida global de efecto o la media pues, de todos los resultados llevan a una sensibilidad más o menos entre 80 y 90% y una especificidad igualmente. O sea que esta individualmente tuvo unos resultados muy positivos a comparación de la media, porque hay otras pruebas que todavía se están desarrollando y pues no están en el mercado. Bueno, los factores de riesgo y asociados a la enfermedad, tenemos que en los factores protectores que nos ayudan a prevenir la enfermedad está el evitar compartir agujas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, evitar la realización de tatuajes o perforaciones en lugares poco estériles, ya que esto nos puede llevar a contraer el virus fácilmente. También está el evitar el consumo de drogas, ya que se utilizan materiales no estériles para esto y se hace mayormente compartido entre personas. Si se te hace difícil, eh, se le puede brindar ayuda profesional, utilizar elementos de protección personales como guantes, tapabocas, gafas y gafas al momento de manipular sangre. Eso se observa mucho en las personas que trabajan en el área de la salud. Si vas a tener relaciones sexuales que sean seguras con métodos de barrera como el preservativo. Evitar la manipulación innecesaria de sangre y sus derivados. Y si esto es así, pues como se mencionó anteriormente, utilizar gafas, guantes, tapabocas, también realizar la realización de exámenes al momento de que deseas tener un hijo. Puedes ir a tu médico para descartar la presencia del virus, ya que este puede hacer transmisión de manera vertical. Eh, Esos son factores protectores. En los factores de riesgo tenemos el uso compartido de agujas y jeringas, el consumo de drogas por vía intravenosa o inhalatoria, los pinchazones accidentales, por ejemplo, con el personal de la salud, con material contaminado por el virus, habitualmente pues en áreas, en hospitales, centros de salud. Otro factor de riesgo son las transfusiones de sangre o trasplante de órganos antes del 1992, ya que hasta esa fecha se puede hacer una prueba pues, confirmatoria contra el virus. Personas que sean VIH positivos, y otro factor de riesgo es la transmisión de madre a hijo de cualquier manera. Bueno, ahora vamos a hablar de los criterios de causalidad de Austin Bradford Hill. Vamos a aplicar algunos ejemplos a cada uno de los criterios. Vamos a empezar con fuerza de asociación. Es un criterio que nos dice que el factor asociado a la enfermedad tiene que estar presente para que se desarrolle el evento. En este caso vemos que, por ejemplo, los tatuajes y como hemos venido mencionando a lo largo de la charla, que son factores de riesgo para adquirir la infección por el virus de la hepatitis C. Entonces, esto lo confirmamos, por ejemplo, con el OR, el odds ratio, que es un indicador que nos permite saber si es un factor de riesgo o es un factor asociado. Aquí, por lo general, cuando es mayor de 1, pues se habla de factor de riesgo. Pero
Si es muy mayor a 1, no necesariamente quiere decir que es un factor muy mortal, por decirlo de alguna manera, sino que hasta cierto límite ya simplemente es una expresión matemática, pero por lo general mayor de 1, entonces sería un factor de riesgo. En este caso los tatuajes son un factor de riesgo, las cirugías antes de 1994, cuando no se tenían esos cuidados que se tienen hoy eh, para las transfusiones y este tipo de procedimientos. Por ejemplo, residir en zonas rurales también tiene un OR alto, entonces son factores de riesgo para adquirir la infección. La consistencia es otro factor, es otro criterio de Austin Bedford Hill que nos dice que varios artículos, varios autores llegan a la misma conclusión, es decir, que todos concluyen que son factores de riesgo. Este es otro estudio que se hizo en pacientes eh, que se hizo para analizar los factores asociados a la infección en casos incidentes en hemodiálisis crónica. Entonces, estos pacientes tienen un OR de 7.13, perdón, porque a mayor tiempo, pues a mayor exposición en hemodiálisis crónica, tienen un OR, o sea, un factor de riesgo mucho mayor de adquirir la infección. Más de 2 hospitalizaciones también es un factor de riesgo. El tratamiento en múltiples centros de diálisis para estos pacientes que tenían falla renal, incluso acá hablan de P menor a 0.05, o sea que es muy significativo, haber sido trasplantado también y haber recibido transfusión de sangre con un OR de 2.61. La relación dosis-respuesta es otro criterio que nos habla de que a mayor exposición hay mayor chance de adquirir el evento, de adquirir la infección. Acá es básicamente lo mismo, tenemos los factores asociados, respaldados por estos odds ratio y por la P de significancia o no significancia. Eh, y bueno. Bueno, hablamos de que una asociación es específica cuando una cierta exposición se asocia a una sola enfermedad. Esta es la más de las directrices, ya que la falta de especificidad no excluye la asociación causal. Uno de estos ejemplos lo podemos ver en un artículo que llama La historia natural de la hepatitis C, en donde nos hablan que cuando se descubrió que el virus de la hepatitis C era la principal causa de hepatitis no A, no B en 1989, ya que este no generaba ni anticuerpos contra anti-A y anti-B. Bueno, hablamos de la temporalidad, que es este criterio nos habla que la causa debe preceder al efecto. La exposición ocurre antes de que se desarrolle la enfermedad. Esta es muy importante ya que la relación temporal entre exposición y enfermedad es importante para determinar la duración del intervalo entre la exposición y la enfermedad. Aquí, por ejemplo, lo vemos en que el virus de la hepatitis C es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica, que incluye la hepatitis crónica, la fibrosis, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, según la revisión del carcinoma hepatocelular, epidemiología, etiología y carcinogénesis del año 2017. Bueno, cuando nos referimos al criterio de la plausibilidad biológica, estamos hablando en términos así muy breves de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces acá tenemos en un artículo que nos habla sobre la hepatitis C, la patogénesis, ahora de que la lesión sobre los hepatocitos se produce por la acción citotóxica directa del virus de la hepatitis C y el daño mediado por los linfocitos T. Los anticuerpos anti-HCV no son neutralizantes ni protectores y entre el 70% y el 90% de las infecciones evolucionan posteriormente a una fase crónica. Ya cuando hablamos de la coherencia, este criterio habla de que entre los hallazgos epidemiológicos y de laboratorios tiene que haber tiene que haber un aumento de la probabilidad de un efecto.
¿Cómo así? Por ejemplo, acá en este estudio del virus de la hepatitis C en la nueva era, hablan de que las perspectivas de que un paciente que haya sido contagiado por el virus de la hepatitis C, más que todo precisamente en los años 1945, era demasiado probable en un 45% de los casos de que la persona años posteriores desarrollara un carcinoma hepatocelular. Bueno, a continuación pues les mostraremos un ejemplo de estudio en investigación seleccionado, que es un estudio de casos y controles donde no hay intervención por parte de los investigadores. Fue realizado en la costa caribe colombiana y publicado en el año 2016 y financiado por Janssen Cilac S.A., donde eh, se tuvieron unas características, pues las características del estudio fueron las siguientes. Como les mencioné anteriormente, no hay intervención de los investigadores en el transcurso de la enfermedad. Son estudios observacionales y analíticos. Eso quiere decir que estos hacen una comparación entre enfermos y sanos. También son transversales, que lo que nos quiere decir que solo se mide la variable una vez, y retrospectivos que miran hacia el pasado. Al ser retrospectivos, pues ya sabemos que no son buenos para determinar la causalidad, ¿cierto? No son buenos para determinar la causalidad, pero son demasiado buenos para describir los factores asociados a la enfermedad. Otra ventaja que tenemos hacia este es que no son muy costosos, no tienen implicaciones éticas y las muestras no son muy grandes. Y pues el estudio también tarda poco tiempo. Eh, para el estudio, pues hablando un poco de para el estudio los pacientes infectados fueron seleccionados en el primer nivel de atención de la consulta externa de 4 hepatólogos y 4 gastroenterólogos en Cartagena y Barranquilla. El caso se definió como un individuo que tenía anticuerpos frente al virus, determinados a través de la prueba de ELISA y de la carga viral positiva. Por otro lado, también se miró como control un individuo con resultado negativo para el virus de la hepatitis C en la prueba de ELISA al momento de la selección para el estudio y sin hepatopatías de base conocidas. La proporción de estos casos de los casos y controles fue de 1 a 3. Y ya por último, para los análisis estadísticos, lo que se concluyó, según las variables, es un modelo de regresión logística multivariable, y la magnitud de asociación se expresó en forma de razón de probabilidades, o sea, con el OR. Ya, será todo. Listo, muchas gracias.